Muy buenas tardes. Vamos a comenzar estas citas de pensamiento lógico y matemático relacionadas con la tarea 3 de aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Eh, ¿Me confirman audio, por favor? Y si están viendo esta presentación, si son tan amables. ¿Algún estudiante que me confirme, por favor? Sí, señor, se escucha perfectamente. ¿Y están viendo la pantalla igual? Sí, señor, también. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar, jóvenes. Importante tener en cuenta las fechas de inicio y de cierre para la entrega de esta actividad. Esta actividad la iniciamos el 17 de junio y va hasta el 14 de julio. ¿Sí? O sea que falta una semana aparte de esta. Las herramientas que están en el sílabus del curso, ejercicios a resolver, ya para el desarrollo de la tarea 3, está el documento de Word con la plantilla de la tarea 3 y está la rúbrica de evaluación y seguimiento. El puntaje máximo de esta tarea son 100 puntos. Ese es el entorno que les aparece a ustedes en el curso, en donde están claramente las indicaciones de lo que se debe hacer con esta actividad. Vamos a hablar entonces un poco de lo que son los cuantificadores y qué nos permiten hacer esos cuantificadores, ¿sí? Entonces, un cuantificador nos permite cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. Las expresiones más usuales para representar un cuantificador son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o algún, ¿sí? Esos son unos cuantificadores. Ahora sus cuantificadores se clasifican en cuantificador universal negativo, cuantificador existencial negativo y cuantificador existencial único. Este, cuando nosotros vamos a decir para todos o todos, vamos a representarlo con esta A inversa, ¿sí? Con esta, por así decirlo, como de cabezas. Es un símbolo matemático que representa la palabra para todos. Entonces, cada que nosotros tengamos este símbolo, lo vamos a leer para todo. En este caso, diría para todo X, ¿sí? Esta E, como si fuera reflejada en un espejo, hace referencia al cuantificador existencial, ¿sí? Entonces, aquí lo leeríamos, existe un X o existen X, ¿sí? Existen X tales que, ¿sí? Entonces, cuantificador universal, este símbolo, y cuantificador existencial, este símbolo que parece como una E reflejada. El cuantificador existencial único lo vamos a representar con este símbolo de admiración para identificar que este se leería existe un único elemento, ¿cierto? Existe un X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen preguntas en esta parte de la diapositiva? Bueno, vamos a hablar entonces de este cuantificador universal. En una proposición, la proposición es verdadera para todos los valores de X y se denota por esta letra inversa y lo vamos a leer para todo. ¿Para todo qué? En este caso, pues vamos a decir que son unos elementos X y esos elementos X cumplen una condición. Entonces acá tenemos unos ejemplos de esos cuantificadores universales. Entonces aquí tenemos, gramaticalmente tenemos esta frase, todo ser humano tiene derechos, ¿sí? Entonces acá es un cuantificador existencial, un cuantificador universal. ¿Quién me ayuda? Este todo. ¿Es un cuantificador qué? Bueno, estoy muy Universal. callado todo. Universal, ¿cierto? O sea que esto me incluye todos los elementos, para todos, ¿sí? Ahora, este segundo ejemplo que aparece aquí donde decimos ningún, entonces no necesariamente para nosotros reemplazar ese cuantificador nos tiene que decir eh, explícitamente el para todos o no todos, puede tener alguna de estas palabras. Por ejemplo, el ningún, ¿cierto? Al decir esta palabra ningún, pues hace referencia a que es todos los elementos, ¿cierto? Entonces, ningún animal terrestre vuela.
Entonces esto abarcaría a todo el conjunto de los animales, ¿cierto? Y eso sería un cuantificador universal negativo, porque está diciendo que no, ¿cierto? Que ningún animal terrestre puede volar. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a simbolizar esto en matemáticas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee este símbolo del cuantificador universal? Entonces, esto se leería para todo X que pertenece al conjunto U, ¿sí? Se cumple P, ¿sí? Así lo vamos a leer. Entonces, es decir, para todo X se cumple P de X, ¿cierto? Ahí vamos a escribir, pues, lo que se cumple. En algunos ejercicios se cumplen, si vamos a hablar de intervalos, entonces vamos a decir, como por así decirlo, todos los números mayores que 5, ¿cierto? O que X esté entre 5 y 10. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos a medida que vayamos avanzando en esta diapositiva. De igual manera, trayendo a colación la unidad 1 donde hablábamos de, las, de los símbolos, de los conectores lógicos, este símbolo que aparece aquí como una viñetica, ese se lee no, o se lee como una negación, ¿sí? En algunos ejercicios lo hacen como una rayita, como una flechita hacia abajo, ¿sí? Pero este significa no. Entonces, eso es un universal negativo, ¿sí? Ahí estamos diciendo que para todos estos X no se cumple esa condición, ¿sí? Una manera como de decirlo. Vamos a continuar. Ahora bien, simbólicamente, vamos a realizar este siguiente ejemplo. Todo ser humano tiene derechos. Entonces, vamos a escribirlo matemáticamente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Entonces, eso sería, para todo X, ¿sí? Que pertenece al conjunto universal, se cumple esta condición. ¿Cuál es la condición? Que tiene derechos en este caso, ¿sí? En el universal negativo, ¿cómo se leería? Entonces, ningún animal terrestre vuela. Entonces, vamos a leerlo. Para todo X que pertenece al conjunto universal, no se cumple la condición, ¿cierto? O sea, que no se cumple que vuela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siguen ahí? ¿Están vivos? ¿Alguno que me confirme? Yo estoy en silencio activo, profe. Estoy Listo, poniéndole los 7 sentidos. listo, muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Vamos a mirar entonces perdón, internet. Eh, vamos a mirar aquí entonces el cuantificador existencial o particular. Entonces es una proposición en la que existe algún elemento X en el universo que sea verdadero. Entonces simbólicamente se representa con esta E reflejada y se le existe algún X, ¿sí? Algunos estudiantes realizan las actividades. Entonces, aquí estamos diciendo, ya no vamos a utilizar un cuantificador universal como en el anterior, ¿sí? Sino que vamos a utilizar un existencial, ¿sí? Entonces, es un existencial afirmativo y cuando nosotros negamos esa condición, algunos estudiantes no realizan las actividades, estamos diciendo que eso es un cuantificador existencial negativo. ¿Cómo se simbolizan? Entonces, esta E se leería entonces existe un X que pertenece al conjunto universal tal que cumple la condición. Entonces, observen que siempre va a tener esta estructura, ¿sí? Va a tener el cuantificador, ¿sí? Sea existencial o universal, va a tener el sujeto y va a tener entonces el predicado. Continuando con estos ejercicios. ¿Cuál es un cuantificador existencial negativo? Valga la redundancia cuando nosotros tenemos una proposición en la que se niega la condición cierta. En este caso, decimos que hay al menos un X que no se cumple, ¿sí? De eso podríamos sacar muchos ejemplos de la vida cotidiana. Sin embargo, pues vamos a analizar algunos ejemplos relacionados con la actividad. Simbólicamente, ¿cómo lo vamos a leer este existencial afirmativo? Pues existe algún X que pertenece al conjunto universal, tal que ese X cumple la condición. En este caso, la condición es que realizan las actividades, ¿sí? Eh, en palabras, existe algún estudiante X, tal que X realiza las actividades, ¿sí?
estos dos punticos que aparecen acá, o el bucket slash, que es el símbolo de la división, este lo leemos como tales que, o tal que. De igual manera, entonces tenemos acá un ejemplo del cuantificador existencial negativo, cuando decimos entonces, por ejemplo, que algunos estudiantes no realizan las actividades, vuelve y juega. Entonces, existe algún X que pertenece. Recuerden que esta E acá se le pertenece. Y cuando tiene la rayita en el medio, es porque no pertenece. ¿Sí? Y aquí estamos diciendo, estamos negando esa condición. ¿Sí? O sea, que el estudiante no realiza la actividad. Ahora vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son frases o términos que indican una cantidad en los argumentos del tipo proposicional donde se pueden denotar una pluralidad o una singularidad de una proposición dada. Es decir, que se puede indicar la afirmación o la negación de todos o de algunos, de alguna cosa, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Entonces, como se los mencioné, tiene el sujeto, tiene el predicado, ¿sí? Y lo que se indica de ese sujeto y ese predicado pueden ser entonces todos, algunos, ninguno, ¿sí? Como para tener en cuenta esa estructura de una proposición categórica. El orden, cómo se define la estructura de esa proposición categórica? Entonces, inicialmente tenemos el cuantificador, tenemos el sujeto, la cópula y el predicado. Entonces, aquí tenemos la indicación, ¿sí? ¿Cuál es el cuantificador acá de esta frase? ¿Quién me ayuda? Todos los hombres son mortales. ¿Cuál es el cuantificador? Todos. Todos. ¿Es un existencial? ¿Es un universal? ¿Cómo es este? Es universal. Es universal porque se está abarcando a todos. Muy bien. ¿Es afirmativo o es negativo? Afirmativo. Afirmativo, muy bien. Y aquí tenemos el predicado. Predicado entonces es que son mortales, ¿cierto? O sea, el predicado solito serían mortales. Y esa sería como la cópula o la acción. ¿Sí? Sería como algo así análogo al verbo, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar entonces acá. ¿Cuáles son las cuatro formas típicas de esas proposiciones categóricas? Vamos a tener en cuenta acá que para cuando nos vamos a referir a un cuantificador universal afirmativo, pues vamos a llamarlo con la letra A para abreviar toda esta parte, ¿sí? Cuando es negativo, lo vamos a abreviar con la letra E. De igual manera, entonces, acá cuando tenemos eh, un cuantificador particular afirmativo, vamos a tomarlo con la letra I, negativo con la letra O, ¿sí? Algunos ejemplos. Entonces, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos, ¿sí? En la negativa, ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre, ¿sí? Entonces, observen aquí la estructura que tiene esa proposición categórica, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta segunda, vemos que ninguno, ¿cierto? Es un cuantificador universal negativo, porque está negando esa acción, ¿cierto? De igual manera aquí, en esos cuantificadores existenciales, aquí tenemos, por ejemplo, algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libre, ¿sí? Hay que tener en cuenta también ahí eh, la, la lógica de colocar el cuantificador existencial, ¿sí? Porque no podemos asumir algo sin tener certeza, ¿sí? Eh, algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Aquí tenemos claramente un ejemplo de un cuantificador existencial negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna duda? Alguien que levante la mano por ahí. Si tienen alguna duda, yo miro el chat. ¿Está bien? Bueno, entonces continuamos. Continuando analizando acá estas proposiciones categóricas. Estas proposiciones categóricas tienen dos características. La cualidad, la cual puede ser afirmativa o negativa,
Y eso viene, esta categoría I viene del latino afirmo, ¿sí? Y la de cantidad, esta de universal o particular, eh, también tienen esa relación con la categoría de la negación, ¿sí? Esta categoría E y O vienen pues del latino negó, por eso es que las utilizamos, ¿sí? Aquí tenemos entonces la raíz de esa palabra. Vamos ahora con ejemplos. Vamos con el primer ejemplo, una proposición categórica. Entonces tenemos la primera proposición P, la que indica que todas las aves vuelan, y tenemos Q, que algunas aves no vuelan, ¿sí? Por ejemplo, si acá nosotros vamos a darle valor de verdad a estas dos proposiciones categóricas, ¿cómo sería la primera P? Todas las aves vuelan. ¿Eso será verdad? ¿O habrá aves que no vuelan? ¿Quién me ayuda? Existe un ave que no vuela, técnicamente son los pingüinos. Exacto. Entonces ahí ya tendremos que mirar cuál será la más apropiada. Algunas aves no vuelan. Hablando pues de volar, no va a ser un saltico de volar, sino hablando de volar. Pero la gallina vuela, poquito, pero No. vuela. Hay que analizar esa parte entonces bien. Miremos ese segundo ejemplo, una proposición categórica. Vamos a llamar que todos los estudiantes son aplicados responsables. Analicemos acá cuáles serían los cuantificadores. Algunos es un cuantificador ¿qué? Universal o existencial. Existencial. Afirmativo o negativo. Afirmativo. Afirmativo, muy bien. Profesor, Como yo no tengo estoy viendo el una chat, pregunta, qué pena interrumpirlo, sino que es que después se me va. sí, Las proposiciones siempre tienen que corresponderse a un estado de cosas en el mundo, ¿cierto? Es como si yo dijera, afuera está lloviendo y efectivamente yo salgo y está lloviendo. O sea, por eso una proposición se supone que es cierta o es falsa, porque un argumento podría ser válido y estar diciendo una cosa completamente absurda. ¿Sí es así? sí, le escuché lo último muy pasito, muy suave de volumen. A ver, hasta donde entiendo, por ejemplo, el argumento podría ser válido aunque estuviera diciendo algo completamente absurdo. Pero las proposiciones, hasta donde yo entiendo, sí tienen que corresponderse a un estado de cosas empíricamente comprobables en el mundo. ¿Sí es así? Verdadera, se sabe. Ah, ok. Vamos a continuar entonces en la diapositiva. Muy bien. Continuamos acá entonces. Vamos a ver la clasificación, ¿sí? Vamos a tener entonces la universal afirmativa. Son proposiciones que vamos a utilizar con la letra A. Las universales negativas con la letra E, ¿sí? Eh, Aquí tenemos un cuantificador universal y una cualidad afirmativa. Aquí tenemos en la segunda negativa, ¿cierto? Un cuantificador universal negativo, ¿sí? La cualidad es negativa. Particular afirmativa o la existencial, ¿cierto? Vamos a tratar a utilizarlas con la letra I y la letra O. La letra I cuando son afirmativas y la letra O cuando son negativas, ¿sí? Entonces miremos acá. Todas las aves son animales. Es una universal afirmativa, o sea que hace parte de proposiciones tipo A, ¿cierto? Entonces todo ese es P. Entonces ahí le estamos dando una estructura eh, categórica a esta afirmación. Ahora, algunas aves no son animales, ¿sí? Entonces es una particular negativa o existencial negativa, ¿cierto? Eso lo podríamos alargar. Existen algunas aves tales que estas aves no son animales. Volvemos al principio. ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, señor. Bueno, entonces acá algo muy importante que lo pide el ejercicio es con este arreglo que aparece acá, nosotros vamos a mirar entonces cómo se relacionan esas posiciones categóricas dependiendo de
el tipo que sea. Entonces, por eso aquí en los extremos de este cuadrado tenemos la A y la E, que son las proposiciones universales afirmativas y negativas. Y en el otro lado tenemos entonces las particulares afirmativas y negativas, ¿sí? Entonces lo que vamos a analizar es, como esta es tipo A y esta es tipo O, entonces nosotros vamos a mirar que la A y la O están en estos dos extremos. O sea que así podemos determinar que estas proposiciones es importante que tengan esta noción para poder realizar los ejercicios de una manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el silencio Sí, se profe. corta. Entonces, de acuerdo a este arreglo que aparece aquí, entonces esas dos proposiciones categóricas son contradictorias, ¿sí? Vamos a continuar acá entonces. Existen 4 clases de proposiciones categóricas, usando S, que es el sujeto, y P, que es el predicado. Entonces, la afirmativa, entonces todo S es P, universal negativa, ningún S es P. Particular afirmativa, algún S es P, y particular negativa, algún S no es P, ¿sí? Esa sería como la estructura de esta parte, ¿sí? Entonces, hay que analizar algo acá, que es el cuadro de oposiciones, lo que les mencionaba en el ejemplo anterior, para identificar si son contradictorias o alternas, son contrarias. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces este diagrama que aparece acá. Sería bueno que ustedes le hagan un recorte de pantalla ahí para que tengan este insumo para cuando comiencen a rayar su ejercicio, ¿sí? Voy a dar un momentito ahí para que hagan un recorte y tengan esta parte ahí, ¿sí? Con un ejemplo específico. Entonces vamos a mirar acá. Todos los médicos son especialistas, ¿sí? Y ningún médico es especialista. Entonces aquí tenemos la categoría A y tenemos la categoría E, ¿sí? Como están en los extremos, están en estos extremos, estas dos serían contradictorias en este sentido, ¿sí? Y si las tenemos en esta otra parte, vamos a mirar entonces, si tuviéramos todos los médicos son especialistas, si algunos médicos son especialistas, que vamos a mirar en este sentido, vamos a decir que estas dos son como, son subalternas. Pero si las vamos a analizar en ese sentido, ¿cierto? Si esta es I y esta es O, algunos médicos son especialistas y algunos médicos no son especialistas, ¿sí? Tenemos aquí entonces que son subcontrarios y vamos a mirar cuándo son contradictorios. Aquí, todos los médicos son especialistas, ¿sí? Y tenemos esta otra proposición categórica. Algunos médicos no son especialistas. Observen aquí que son contradictorios, ¿por qué? Porque si nosotros analizamos y aquí decimos que todos los médicos son especialistas y tenemos otra que nos dicen que algunos de ellos no son especialistas, quiere decir que eso no está en consonancia, o sea que son contradictorias esas dos proposiciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Seguimos? Bueno, si tienen preguntas, de una, no les dé pena que yo no muero. Entonces, lo que les estaba contando, entonces, son contradictorios cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren de la cantidad y la cualidad. Esa sería una forma de analizarla, ¿sí? Miren que aquí dicen que son especialistas, aquí que son especialistas, aquí hablan de todos y aquí hablan de algunos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Difieren de la cantidad, ¿cierto? Aquí todos son y aquí algunos no. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de definir a cuál categoría separar. Entonces son contrarios cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difieren de cualidad. Entonces vamos a analizar cuando son contrarios. Entonces observen así. Tenemos eh, aquí el cuantificador, que es universal todos, ¿cierto? Y aquí también tenemos el ningún, que es precisamente el mismo cuantificador, pero negativo, ¿cierto? Entonces hay una contradicción ahí.
Eso es lo que hace referencia a esta parte. Y subcontráneo surge cuando en las dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la cantidad particular es diferente, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros que analizar cuando vamos a estudiar este arreglo. Son subalternos cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren de la cantidad. Entonces, miremos cuando son subalternos acá. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos una universal afirmativa, todos los médicos son especialistas, aquí tenemos una particular afirmativa, algunos médicos son especialistas, ¿sí? Entonces, estas dos son subalternas. Bien, vamos a mirar acá entonces las proposiciones categóricas que tenemos en este ejemplo y en este cuadrito. Entonces vamos a identificar la proposición, ¿sí? Entonces, de la unidad 1 aprendimos que las proposiciones las vamos a bautizar con las letras minúsculas y vamos a analizar acá entonces cuáles son los cuantificadores. Aquí tenemos entonces el desglose de esa primera proposición categórica. El cuantificador aquí es todas, es un cuantificador ¿de qué tipo? Alguien que me ayude, todas es un cuantificador de qué Esto es tipo, universal existencial, afirmativo. particular. ¿Cuál? Afirmativo. Un Universal universal afirmativo. afirmativo. Universal, eso. Entonces, universal, aquí el sujeto son las aves, la cualidad o la cúpula es que son, ¿cierto? Y el predicado, animales. En la segunda, entonces, tenemos el cuantificador algunas, que es un cuantificador existencial, y aquí la cualidad es que no son, ¿cierto? Bueno, un ejemplo que podemos entender fácilmente. Vamos a mirar ese otro ejemplo. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Entonces, la proposición categórica P son todos los docentes cursan diplomados. Es una universal afirmativa, ¿sí? Entonces, es de tipo A, ¿sí? Algunos docentes no cursan diplomados. Es una particular negativa, ¿cierto? Porque aquí no estamos hablando de todos, sino que estamos diciendo que son algunos, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe entre los dos? Entonces, como sabemos que esta es de categoría tipo A y esta es de tipo O, vamos a mirar que son contradictorias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar aquí con algunos ejemplos acá. Todos los colores hacen parte del arco iris. Aquí el cuantificador es un cuantificador universal todos, ¿sí? Aquí tenemos entonces la cualidad que hacen, ¿cierto? Que son parte de ese arco iris. Y la proposición categórica se clasifica como universal afirmativa. O sea que todos los elementos cumplen la condición, ¿sí? Si construimos una frase para cada clase, ¿cómo quedaría? Entonces, ¿cómo quedaría la universal negativa aquí? Ningún S es P. ¿Cómo podríamos escribir esa parte ahí? Alguien que me ayude para que no se vuelva esto un monólogo. Ningún color hace parte del arco iris. Ningún color hace parte del arco iris. Muy bien. ¿Cómo quedaría la segunda? Particular afirmativa. Algunos colores hacen parte. Muy bien. Y la última. La última que era entonces, algunos colores no hacen parte del arco iris. Muy bien. Aquí podemos continuar entonces con algunos ejemplos para poder comprenderlos. Entonces, algunos ejercicios del curso de pensamiento lógico son difíciles de comprender. Entonces, el cuantificador es algunos, ¿cierto? Es un cuantificador existencial, es afirmativo, ¿sí? Y la cualidad es que son, ¿sí? Particular afirmativa. ¿Cómo quedaría una particular negativa? Algunos ejercicios del curso de pensamiento lógico no son difíciles de comprender. Una universal, perdón,
Afirmativa. Todos los ejercicios del curso de pensamiento lógico son difíciles de comprender. Y universal negativa sería ningún ejercicio del curso de pensamiento lógico son difíciles de comprender. ¿Sí? Tengan en cuenta que esta palabra difícil es diferente a la negación. ¿Sí? Una cosa es decir que no son y otra cosa es decir que son difíciles de comprender. ¿Sí? Vamos a mirar entonces la parte del razonamiento deductivo, que es una herramienta muy importante para los cursos que vienen a continuación en la construcción de sus currículos, ¿cierto? En el desarrollo de sus carreras. Entonces, en el razonamiento deductivo y tenemos el razonamiento inductivo. Entonces, aquí vamos a analizar de esas expresiones, que es aquel que en el que partiendo de un principio general se obtiene una conclusión de menor extensión. Entonces, vamos a mirar acá. Todo fruto tiene sabor. Esa sería la premisa mayor. Toda manzana es fruta, premisa menor. ¿Sí? Por lo tanto, toda manzana tiene sabor. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer una deducción lógica analizando solamente la estructura que tienen esas proposiciones categóricas. Como la premisa mayor nos están diciendo que todas las frutas tienen sabor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de todas las manzanas, o de todas las peras, o de todos los bananos? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos sacar una conclusión por medio del análisis de la estructura eh, de estas proposiciones categóricas, ¿sí? Entonces, con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el inductivo sí. Vamos a continuar entonces acá. ¿Cuál es el razonamiento inductivo? Entonces, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de las premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establecen conclusiones para los objetos o eventos de dicha naturaleza. Entonces, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también. Luego, todos los cuervos son negros. Entonces, aquí vamos y a lo inverso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las dos premisas. Entonces, la primera es que ha observado que el cuervo 1 era color negro. La premisa 2, el cuervo 2 y el cuervo 3 eran de color negro. Entonces, la conclusión es que todos los cuervos son negros, ¿sí? A partir del razonamiento inductivo. ¿Cuál es la comparación entonces de estos dos razonamientos? El razonamiento deductivo parte de un principio general y vamos a un caso particular y siempre es verdadera. En el razonamiento inductivo vamos al contrario y parte de un caso particular y vamos a hacer una generalización. ¿Sí? Entonces, el tipo de conclusión, la conclusión no siempre es verdadera. El argumento de las premisas no es suficiente para llegar a la conclusión. Vamos a mirar un ejercicio. Entonces aquí dicen que todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Sara es docente de la UNAD. Por lo tanto, que se puede concluir que Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. ¿Sí? Entonces ahí estamos haciendo una deducción. Como Sara ya hace parte de los docentes de la UNAD, ¿sí? Perdón. Como Sara ya hace parte de los docentes de la UNAD, pues obligatoriamente va a cumplir el requisito, ¿cierto? Aquí vamos a hacer el desglose de ese argumento. Vamos a desglosar las premisas. Entonces, la premisa número uno serían todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. La premisa 2 es que Sara es docente de la UNAD. Y la conclusión que podemos sacar es que Sara cumple con el perfil requerido de docente de la institución. Ese sería un razonamiento deductivo. Y vamos con con el inductivo. Entonces vamos a mirar acá este argumento. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, ese argumento? A ver qué dice ahí. Se les olvidó leer. Para que no se me Juan es haya estudiante de la UNAD. Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para aprendizaje autónomo y significativo. Ricardo, su amigo, también es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Muy bien, entonces aquí podemos hacer el análisis que vamos a pasar de un caso general, ¿cierto? Y a partir de un caso particular y vamos a llegar a uno general.
Entonces, analizando aquí que Juan tiene habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo, y vemos que Ricardo, su amigo, también tiene esas habilidades. ¿Qué podemos concluir? Que todos los estudiantes de la UNAD, ¿cierto?, desarrollan esas habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ese es un tipo de razonamiento inductivo, ¿sí? Entonces, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de la experiencia de dos estudiantes para inducir o concluir que los estudiantes de la UNAD desarrollan esas habilidades para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, se extraen conclusiones a partir de esos casos específicos o particulares. Y podemos obtener entonces una generalización. Vamos a mirar otro ejemplo acá, a ver si ustedes me ayudan. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Por tal razón, los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia en las funciones del páncreas. Entonces vamos a analizar esta parte. Entonces, ¿cuáles son las premisas? Entonces vamos a analizar la primera premisa acá. Entonces la primera premisa sería, las personas sanas tienen niveles de azúcar normal. Ahora miramos acá. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión nos arroja que el estudio de los pacientes con el bajo de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas, ¿sí? Aunque aquí también eh, podríamos tomar con los niveles altos de glucosa, ¿sí? Cuando también los pacientes tienen niveles altos de glucosa, pues también hay una deficiencia de las funciones del páncreas. Ahora vamos a pasar al razonamiento cuantitativo, que es uno de los más utilizados en matemáticas, ¿sí? Entonces, el razonamiento cuantitativo nos permite encontrar la solución de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos a través de la proporcionalidad, los porcentajes, el análisis de series, secuencias, la regla de tres, a partir de la multiplicación, de la división, de la suma, ¿sí? Con todas estas herramientas nosotros podemos hacer una deducción, hacer un razonamiento entonces cuantitativo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Vamos con un ejemplo acá sencillo y vamos a sacar una conclusión, una deducción. ¿Quién me ayuda a leer ese problema, por favor? Profe, yo. ¿Quién puede? Adriana quiere regalarle rosas a su madre, así que compra 3 docenas. Si cada rosa vale 1.500, ¿cuánto deberá pagar por ellas? A, 54.000. B, 45.000. C, 18.000 y D, 24.000. Bueno, entonces, a partir de ese análisis y de la comprensión de la lectura de ese ejercicio, ¿qué podemos concluir nosotros? ¿Cuánto deberá pagar por ellas? ¿Cuál será la respuesta? 54.000, profe. 54.000, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el razonamiento que nosotros estamos haciendo ahí? Entonces, en el predicado, ¿cierto? Nosotros tenemos claro que va a comprar 3 docenas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer esa interpretación. O sea, 3 docenas serían entonces cuántas rosas, cuántas unidades, ¿sí? Y analizar lo que vale cada rosa y hacer esa suma o esa multiplicación. Vamos a mirar entonces la respuesta. Efectivamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de estos, nosotros siempre tenemos que identificar cuál es el valor, cuál es la incógnita, ¿cierto? Y a partir de allí, pues plantear la ecuación que me modela la solución de esa incógnita. En este caso, pues la incógnita era el valor a pagar por las flores, ¿sí? Entonces aquí lo representamos con la letra X. Podemos utilizar cualquier letra, X, Y, Z, R, S, ¿sí? Pero usualmente todas esas variables en matemáticas las vamos a bautizar con la letra X. En este caso, la letra X, ¿qué representa? Representaría cuánto deberá pagar Adriana por las rosas para su mamá. Entonces, aquí hacemos la conversión, ¿sí? Hay que leer muy bien los enunciados y analizar, porque observen que aquí
Si nosotros hubiéramos multiplicado 3 por 1500, eso no va a tener sentido, ¿sí? Hay que leer bien e interpretar la palabra docenas, que se hace referencia a 12 unidades, y pues hacemos esa multiplicación por 3 y luego por el valor de cada rosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Vamos a mirar acá entonces esta gráfica que tenemos aquí. Entonces esta gráfica muestra el consumo eléctrico promedio en kilovatios por hora de algunos electrodomésticos que usamos normalmente en nuestras casas. Entonces aquí también hay que hacer un análisis de esta gráfica y comprender un poco qué es lo que está sucediendo allí. Vamos entonces aquí a comprender un poco, a analizar esta gráfica. Entonces observemos que esta gráfica en el eje vertical tenemos el consumo de kilovatios y en el eje horizontal tenemos entonces cada uno de esos elementos que aparecen allí. Allí podemos entonces analizar, según las barras, cuál es el elemento que mayor consumo tenemos en nuestros hogares. En este caso, ¿sería cuál? ¿Cuál es el elemento que Computador. mayor energía consume en este ejercicio? El equipo de sonido, el DVD, la lavadora, el televisor, la plancha, Computador. el computador, ¿cuántos kilovatios consume? ¿Cuántos kilovatios consume 100. por hora? 100. Bien, sí, es 100 muy bien. Y kilovatios. aquí, de manera análoga, podríamos entonces entrar a analizar esta situación, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá en este ejercicio que nos van a preguntar. Bueno, de aquí podríamos deducir muchas cosas, ¿cierto? Podríamos mirar acá también, por ejemplo, eh, cuánto consume el aire acondicionado en este caso. ¿Cuánto consume el aire acondicionado? 70. 70, muy bien, ¿sí? Entonces es un análisis gráfico, es una deducción a partir de una gráfica. Vamos a mirar acá entonces lo siguiente. Un estudiante analiza la gráfica y afirma que el consumo del horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. ¿Sí? Entonces, leamos bien esta pregunta, este análisis. En la gráfica anterior, entonces, un estudiante dice que el 25% del consumo de la nevera. El microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. Vuelvo a la gráfica. Entonces, ¿qué dicen? El consumo del microondas corresponde al 25% de la nevera. Pues acá. El horno microondas, por acá, ¿sí? Y la nevera tiene un consumo de 60. Entonces, el 25%, ¿qué proporción es? ¿Quién me ayuda? ¿Sería cuánto? ¿Qué cantidad del total? Serían 15 ¿Quién me ayuda ahí? kilovatios. Es la ¿Cinco? cuarta parte. Es la cuarta parte, ¿cierto? Entonces, miremos a ver si es verdad. Que el consumo del microondas es la cuarta parte del consumo de la nevera. Miremos acá. La cuarta parte sería entonces, ¿cuánto? Sería 15, ¿cierto? Y el consumo del microondas, efectivamente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá. ¿Cuál será la respuesta ahí? Entonces, primero, falsa, porque si se divide entre 4 el consumo del horno, no se obtiene el consumo de la nevera. Verdadera, porque si se resta 25 al consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. Falsa, porque si se suma el 75 al consumo del horno, no se obtiene el consumo de la nevera. Y tenemos la cuarta, la D, que es verdadera, porque si se multiplica por 4 el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. ¿Cuál será la opción? La D. La D, muy bien. Nosotros lo hicimos a la inversa, ¿cierto? Nosotros dividimos entre 4 y después concluimos, pero acá lo van en otro sentido, ¿cierto? Entonces, muy bien por los participantes que están acá esta conclusión. Matemáticamente nosotros lo podemos plantear de esta manera, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer una regla de 3 sencillitas, ¿cierto? Entonces, si 60 es el 100%, entonces, ¿cuánto es el 25%? ¿Sí? Entonces podemos hacer esta regla de 3.
Entonces vamos a multiplicar, ¿cierto? 60 por 25 dividido 100. Y nos va a quedar entonces, ¿cuánto? Nos va a quedar que es 15 kilovatios por 15. hora, ¿sí? Sin embargo, pues observen la gráfica acá y podemos mirar que si este rengloncito tiene 20 y eso está dividido entre 4, mire que cada rengloncito tiene 5, entonces sería 5, 10, 15. Ahí también podríamos nosotros concluir que el consumo es 15, ¿cierto? Para poder tener claridad que este consume 15. Y pues la nevera de igual manera, ¿cierto? Con sí, pues pues la nevera sí que mide que gasta sistema. Entonces vamos a continuar con estos depósitos. Algo muy importante que algunos estudiantes no han podido comprender de qué hace parte el ejercicio complementario, ¿sí? El ejercicio complementario hace referencia entonces a que el estudiante deberá participar de forma presencial, sincrónica o asincrónica en una conferencia, charla, taller, congreso, workshop en relación a las matemáticas aplicadas, a la ingeniería u otras disciplinas, y dar respuestas correspondientes al ejercicio complementario 3 y eso se va a realizar a continuación. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Nosotros los tutores ya les hemos compartido por correo y por los foros unos enlaces en donde están los eventos de la UNA relacionados con la ingeniería, ¿cierto? ¿Qué es lo que el estudiante debe responder en ese apartado? Pues primero, elegir a qué evento, ¿cierto?, va a seguir. Hay unos eventos que ya están grabados, entonces lo que el estudiante tiene que hacer es obviamente pues ver la conferencia, estudiarla y contestar las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Entonces ya le preguntan cuál es el nombre del evento, cuál es el nombre del expositor, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del evento? Entonces estas preguntas pues no se las van a responder directamente en el encuentro. Pues el estudiante debe hacer la deducción, ¿cierto? Debe analizar desde el principio, mirar la presentación del profesor, tomar nota de ello, mirar el chat, ¿sí? También la cuarta pregunta, pues, hace referencia a qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas en el evento, ¿cierto? Entonces el estudiante, pues, obligatoriamente se va a ver enfrentado a que debe ver el evento y analizar entonces esta parte. Dice que adicionar 3 pantallazos donde se evidencia que participó de forma sincrónica o de forma asincrónica. Como esos eventos ya pasaron, entonces sería de forma asincrónica. ¿Cómo evidenciar? Pues usted puede abrir como son conferencias en YouTube, usted puede abrir su usuario con su correo institucional y tomarle un pantallazo que se evidencie que usted participó, ¿sí? Que usted tuvo interacción con un like, con un comentario, ¿sí? Con alguna pregunta y en donde se pueda evidenciar que es el estudiante que aparece ahí participando. Eso sería una forma efectiva de sustentar esta parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún estudiante no tiene claro en dónde encontrar ese material? ¿No lo ha identificado? ¿Cuáles son los cursos? Profe, Vamos a ver. yo, de hecho abrí un link que los compartió la profe, pues yo soy de la zona occidente, y abrí un link que los Sí. compartió la profe, pero no aparecen eventos agendados, por decirlo de esa manera, en los Bueno, cuales me pueden inscribir. yo ya les voy a mostrar un mensaje. Gracias. Entonces, esos eventos en dónde los encuentran, entonces los encuentran en eventos UNAD, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a abrir este enlace, de eventos UNAD, me toca salirme aquí de la diapositiva, ¿sí? Y en eventos UNAD no me salió. Entonces aquí en eventos UNAD están entonces los eventos, ¿sí? Aquí están los eventos. Entonces tiene que ser uno relacionado con las ingenierías. Entonces acá ustedes pueden buscar manualmente todos los eventos que aparecen acá, ¿sí? Pueden buscar aquí, pueden seleccionar una categoría, ¿cierto? Pueden mirar acá, por ejemplo, los de la Escuela de Ciencias Básicas que hay, ¿sí? Que hay
de sus eventos acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos eventos que ya pasaron, ¿cierto? Los eventos que eso fue el 4 de junio, este fue virtual el 31 de mayo, ¿sí? Aquí hay varios eventos. Nosotros les sugerimos unos eventos ya, por ejemplo, si ustedes fueran a analizar este taller de robótica recreativa, pero eso fue, fue muy viejito, pero unos recientes. O, si ustedes me permiten, yo ahora aquí el mensaje que les envié de esos, de esos, de esos cursos que aparecen aquí, yo ya les voy a compartir. Les voy a mandar al chat, voy a mandar esa información donde están los eventos que nosotros les sugerimos. Regálame un momento, yo busco ese mensaje acá, ya se los comparto. El de la tarea 3, el ejercicio complementario. Pero yo busco aquí el mensaje, por favor, que me salió. Ya les voy a buscar el mensaje que se les envió por correo y se los voy a compartir aquí en texto para que ustedes lo tengan allí. Listo, profe, muchas gracias. Sí, espérenme un segundito que se me pegó aquí porque tengo muchas pestañas abiertas. Voy a copiar el mismo del foro. Mirar acá un segundito el foro. Foro, línea 3. Voy a mirar uno de los grupos. Espérame que no lo encontré acá. Lo acá. Claro. Bueno, entonces aquí les voy a compartir entonces en el chat. Les voy a enviar acá lo que les pedí. Entonces ahí en el chat les acabo de mandar entonces el mensaje que se les envió. El tutor debe haberles enviado. Entonces ahí están los eventos, ahí están las grabaciones por YouTube de los eventos, ¿sí? Entonces tenemos el primero que se llama Ciberseguridad en la teoría de la práctica, el otro es experiencia en el semillero, ¿sí? Entonces ahí los pueden grabar, conserven esos enlaces, elijan alguno de ellos y pueden comenzar entonces a realizar esa actividad, ¿sí? Me confirma si ya les llegó el mensaje, por favor, donde están esos eventos, ¿sí? Alguno que me confirme, por favor, si ya tienen ese mensaje ahí. De todas maneras, ahí ustedes pueden consultar ese chat queda ahí en Teams y pues ahí también va a quedar la grabación de esta sesión, de igual manera nosotros la compartimos para que lo tengan presente. Me confirman por favor si ya leyeron el mensaje ahí para pasar a la siguiente diapositiva. Alguno que me confirme por favor.
Aquí estamos. Listo, yo ya lo abrí aquí y ya lo estoy viendo. Pues ahí están los enlaces. Profe, yo por aquí no veo mensajes. Bueno, por Teams, por mensaje, por chat, el chat de Teams de esta videollamada. Listo. Entonces vamos a continuar acá. Entonces, este enlace que yo les compartí es este mismo, ¿sí? Ese enlace yo se los compartí ahí, la estructura. Entonces ahí están entonces algunos eventos que ya pasaron que tienen relación con la ingeniería, ¿sí? Entonces, este mismo mensaje que aparece en esta pantalla es el que les envié por Teams. ¿Me confirma si están viendo la pantalla, por favor? Jóvenes. Profe, ¿lo enviaste por el Teams? Lo envié por Teams, por esta llamada. Pero es que mira que a mí no me aparece. El Teams de la llamada no me aparece. Sí. Dice cordial Sí, saludo. tampoco, yo estoy mirando hace rato y no veo todavía nada. No, no aparece el chat en la reunión. No se ve el chat de la llamada. Espéreme, yo verifico acá. Entonces, voy a dejar de compartir esto y ya miramos entonces. Listo. En un segundito yo organizo acá a ver por qué no me he dejado. Bueno, vea, yo estoy aquí en el chat, yo los estoy viendo a ustedes acá en pantalla, y aquí en el mensaje, en el chat de red de la reunión, yo les acabo de copiar aquí este mensaje apreciado estudiante. Recuerde que la tarea 3 hay un ejercicio complementario. O sea, ¿están seguros que no lo están viendo? Profe, No se ve. Sí. profe, es que uno le va a dar ahí en chat y no aparece habilitado. Ah, bueno, entonces entre que yo hago aquí alguna cosa. Yo les comparto este archivo. Entonces, vamos a ver cómo se los comparto a los 44 que están acá. Yo creería que ya les debe aparecer ahí, pero yo me voy aquí por fuera. Bueno, se los voy a mandar acá. Parece que no está habilitado el chat. Me parece curioso que no Sí, está profe, no está habilitado habilitado el chat. porque no muestra nada. No está habilitado, espérenme, yo miro aquí la configuración un momentico para que no se vayan ahí. O bueno, hagamos una cosa. El que tenga dudas, vea, me escribe por Teams a john.gonzalez@unad.edu.co, ¿sí? Me buscan en Teams. Yo soy el director del curso de pensamiento lógico. Me buscan, me escriben, profe, envíenme el enlace y yo les copio y se los mando ahí de una vez a cada uno. Listo. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, entonces hacíamos por terminar entonces esta cita, jóvenes. Espero que les haya servido, que les haya aclarado dudas. No olviden hacer sus aportes al foro. Recuerden que un ítem de la evaluación de la rúbrica es la participación en el foro, para que lo tengan presente. Listo. Voy a Listo, tener ya profe. entonces. Muchas gracias. Bueno, que tengan una Gracias. buena noche. Listo.